La sanidad, por Douglas Crook. La sanidad es un tema que ha sufrido mucho abuso entre los creyentes. Hay muchas enseñanzas erróneas en cuanto a la sanidad de nuestros cuerpos físicos. He visto a muchos creyentes agobiados por condenarse a sí mismos y por otros por no haber sido sanados de alguna enfermedad. Muchos se desaniman y guardan amargura contra Dios porque no entienden la enseñanza de la Biblia acerca de la enfermedad y la sanidad. Muchos hijos de Dios están confundidos en cuanto a lo que deben y a lo que no deben hacer en tiempo de enfermedad o debilidad física. No pretendo saber todo en cuanto a la sanidad, pero he encontrado algunas verdades claras reveladas en la Biblia que me han dado paz y dirección en los momentos de tales pruebas físicas. Es mi deseo que otros conozcan esta paz y dirección en su momento de sufrimiento corporal. ¿Sana Dios a su pueblo hoy en día? La respuesta simple a esta pregunta es sí. Dios puede sanar y sana a su pueblo de dolor y enfermedad físicos hoy en día. Nunca ha habido una enfermedad o dispensación en la cual Dios no haya manifestado su poder milagroso para sanar a ciertos individuos. Necesitamos recordar que nuestro Dios es aquel que creó todo de la nada y entonces creó al hombre del polvo de la tierra. Este Dios todopoderoso es nuestro amante Padre Celestial. No podemos creer el registro de la creación y a la vez dudar que Dios es capaz de reparar a nuestros cuerpos mortales que Él mismo creó. Dios milagrosamente dio fuerza al cuerpo viejo y estéril de Sara para poder dar a luz a Isaac. Génesis capítulo 17 al 21. Jehová sanó a los que miraron a la serpiente de bronce que Él proveyó en el desierto. Números capítulo 21. Eliseo fue usado por Dios para levantar a un muchacho de la muerte. Segunda de Reyes capítulo 4. El rey Ezequías fue levantado de su cama de muerte por la intervención divina y misericordiosa de Dios. Isaías capítulo 38. Estos ejemplos, por supuesto, son simplemente algunos ejemplos del poder milagroso de Dios a favor de su pueblo en el Antiguo Testamento. Al leer en el Nuevo Testamento, encontramos una cantidad innumerable de sanidades ejecutadas por nuestro Señor durante su ministerio y por sus discípulos después de su ascensión. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y Hechos capítulo 5, versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El ministerio del apóstol Pablo también fue caracterizado por muchas demostraciones del poder de Dios de sanar a los enfermos. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Sería tontería asumir que Dios, de repente, cesaría de sanar milagrosamente a su pueblo durante esta edad de la iglesia, a menos que Dios hubiese revelado específicamente que iba a ser así. En ninguna parte de la Biblia leemos que tales milagros iban a cesar durante esta edad de la gracia. Al contrario, la Biblia enseña que Dios ha hecho provisión de sanidad física para los miembros del cuerpo de Cristo. Entre la lista de los dones del Espíritu listados en 1 Corintios capítulo 12, se muestran los dones de sanidades para la edificación del cuerpo de Cristo. No leemos que estos dones han de cesar antes del cumplimiento de esta edad. ¿Por qué dará Dios dones de sanidad a ciertos individuos si no fuera su intención manifestar su poder de sanar a su pueblo? Lastimosamente, hay muchos en el cristianismo que son impostores y fabrican apariencias de sanidades para atraer la atención a sí mismos. Sin embargo, hoy en día hay evidencia irrefutable de milagros genuinos entre el pueblo de Dios por todo el mundo. Yo creo que Dios quiere que su pueblo pida su intervención divina y milagrosas por sus cuerpos cuando estén enfermos o afligidos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 14. Santiago también enseñó que muchas veces no recibimos las bendiciones y milagros de Dios simplemente porque no los pedimos de Dios, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago capítulo 4, versículo 2. Que nunca perdamos un milagro de Dios porque fallamos en pedirle tal milagro. La Biblia también nos enseña que no debemos afanarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Parece que nada nos hace más ansiosos que nuestra propia salud, o mejor dicho, la falta de ella. No debemos vacilar en pedir a Dios por la sanidad de nuestros cuerpos, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Tengo que entender que esta promesa tiene que incluir también la sanidad de mi cuerpo cuando es su voluntad. La sanidad es simplemente una de las muchas provisiones de la obra de la cruz de Jesucristo. Él no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. El que nos dio a su Hijo para morir por nuestros pecados, nos promete suplir cualquier cosa que necesitamos, en espíritu, alma y cuerpo, para tener éxito en la voluntad de Dios. Otra vez, tengo que concluir que todas las cosas incluyen la sanidad física. Si necesito una sanidad para que la voluntad de Dios sea cumplida en mí o por medio de mí, el Señor sanará mi cuerpo. ¿Es la voluntad de Dios sanar a cada creyente cada vez que se enferma? ¿Ha dado Dios una promesa sin condición de sanar a su pueblo? En breve, la respuesta simple que se encuentra en la Biblia a estas preguntas es no. No es siempre la voluntad de Dios sanar a su pueblo. La Biblia no enseña que Dios ha prometido sanar al creyente cada vez que se enferma si tiene fe suficiente. No es siempre la voluntad de Dios librar a su pueblo del dolor y sufrimiento de la enfermedad en esta vida. Sin duda, nuestra redención incluye la liberación completa y eterna de la enfermedad y la muerte. Pero el cumplimiento total de esta parte de nuestra redención se realizará para todo el pueblo de Dios solamente en la resurrección. Apocalipsis capítulo 21. Muchos están enseñando que si tiene fe suficiente, nunca estará enfermo. Dicen, si está enfermo no tiene fe. Tal enseñanza no se encuentra en la Biblia. Necesitamos un equilibrio bíblico en cuanto a este tema de sanidad. Sí, Dios puede sanar y sana a su pueblo hoy en día. Sí, debemos pedir el milagro de sanidad para nuestros cuerpos, pero Dios no ha dado promesa de contestar siempre esa petición con un milagro. Todas nuestras peticiones deben ser hechas con la actitud de, a fin y al cabo, querer nada más que la voluntad de Dios sea hecha en y por medio de nosotros. Encontraremos que a veces Dios usa aún el sufrimiento de estos cuerpos para hacer su voluntad en nuestra vida. Nuestro Padre amante siempre nos trata en la luz de la eternidad. Yo tengo fe que mi Padre Celestial es capaz de prepararme para reinar con su Hijo para la eternidad. Tengo fe que suplirá todo lo que necesito en esta vida para traerle mayor gloria, ahora y por los siglos. Segunda de Corintios capítulo 12. Algunas de las escrituras que se usan para apoyar la idea de que cada creyente que tiene fe tiene la promesa de la sanidad se encuentra en el Antiguo Testamento. Muchas de estas escrituras son referencias al remedio de Dios para el pecado y no para la enfermedad física. Una de las escrituras más citadas y usadas para establecer la doctrina de la sanidad prometida sin condición es un buen ejemplo de un verso usado fuera de su contexto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Pedro cita este verso en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24.
En estos versos, la enfermedad espiritual del pecado es el tema, no la enfermedad del cuerpo físico. En otras palabras, yo puedo saber con seguridad que yo he sido librado una vez para siempre de la culpa y la penalidad de mi pecado por la declaración de Isaías capítulo 53 versículo 5, pero no puedo declarar que este pasaje me da la promesa de nunca estar enfermo o de siempre recibir la sanidad. La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, muchas veces usa un lenguaje que es apropiado para describir la sanidad espiritual del pecado y sus consecuencias, o que es también apropiado para describir la sanidad del cuerpo. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 6. Tal lenguaje se usa para hacer una analogía. El pecado es al alma del hombre lo que la enfermedad al cuerpo. La enfermedad debilita, destruye y mata al cuerpo. El pecado trae corrupción y muerte al alma y al espíritu del hombre. La condición del alma afecta cada aspecto de nuestra experiencia humana. Las descripciones del pecado y de la enfermedad son casi intercambiables. Verdaderamente, estas dos cosas están directamente relacionadas la una con la otra. El pecado trajo la enfermedad y la muerte a la raza humana. La sanidad completa y final de la enfermedad física se encuentra en la curación del pecado. La expiación por el pecado y la provisión de la sanidad física son ambas resultados de la obra de Jesús en la cruz, pero no son exactamente la misma provisión. Algunos describen todo lo que fue logrado en el Calvario como la obra de expiación. Yo creo que es más apropiado ver la expiación por nuestro pecado, un sacrificio para agradar al ofendido por el pecado, con el propósito de lograr la reconciliación, como una de las muchas obras logradas por la muerte de nuestro Señor. El sacrificio de Cristo en la cruz logró y proveyó muchas cosas para nosotros. La obra de la cruz es en realidad muchas obras. La expiación por el pecado es solamente una de las obras de la cruz. La redención, la justificación, la santificación son algunas otras. Obviamente, no se puede separar estas obras unas de las otras, ya que fueron logradas por el mismo sacrificio, pero son aspectos distintos de la obra de Cristo en la cruz. Por eso, Dios ordenó varias clases distintas de sacrificio en el Antiguo Testamento. Fueron tipos de los distintos aspectos del único sacrificio que había de venir. Hay bendiciones que cada creyente disfruta al confiar en Jesucristo para su salvación. Algunas de estas bendiciones incluyen el perdón de pecados, la justificación, la vida eterna y la regeneración. Todos los creyentes poseen estas bendiciones al momento que aceptan a Jesús como su Salvador. Otras bendiciones dependen de la voluntad de Dios para el individuo en cada momento y en cada situación. Son bendiciones que no son prometidas universalmente a cada creyente. No son experimentadas por cada creyente en cada situación. Es posible que un creyente recibe y disfruta una cierta bendición en una circunstancia, pero no en otras circunstancias. Estas bendiciones caen bajo la categoría de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cualquier cosa que necesitemos para glorificar al Señor, Dios suplirá sobre la base de las riquezas de la persona de Jesucristo y su sacrificio. Las necesidades varían de persona a persona y de situación a situación, pero la provisión de lo que necesitamos en cada situación es una provisión u obra de la cruz. La expiación del pecado es una vez para siempre y es experimentada inmediatamente por todos aquellos que creen. Cuando creen, la bendición de ser sanado de la enfermedad física en esta vida es experimentada por el individuo solamente cuando es la voluntad de Dios que Él se glorifique por tal sanidad. La promesa es que Dios va a glorificarse de una manera u otra en nuestra vida en cada situación. En la vida de algunos creyentes, Dios es glorificado por la gracia que Él da para soportar la aflicción física
mientras que el individuo sigue sirviendo y honrando a Dios con sus palabras, actitudes y acciones. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como el resultado de nuestra expiación del pecado, provista por la muerte de Cristo, todos los creyentes serán liberados de todos los efectos que el pecado tiene sobre estos cuerpos mortales. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los cuerpos de todos los creyentes, al son de la última trompeta de la resurrección, se vestirán de inmortalidad, porque en la cruz de Jesús fue hecha la expiación de nuestros pecados. Sin embargo, la sanidad física en esta vida no es prometida a todos cada vez que estamos enfermos. Si yo necesito una sanidad en mi cuerpo para poder traer a Dios la gloria más alta en esta vida y en la venidera, tengo la confianza que Dios sanará mi cuerpo. Si la voluntad de Dios está hecha en mí, y por medio de mi vida por aguantar la aflicción física, tengo la confianza que Dios me va a dar más gracia, que será suficiente para darme el poder de serle fiel a pesar de la enfermedad. La provisión de todo lo que necesito, sea la sanidad o la gracia para aguantar, se encuentra en la cruz de Jesucristo.